Agradezco y le doy la bienvenida a este espacio al profesor emérito del TEC de Monterrey, Raimundo Tenorio. ¿Cómo estás, Raimundo? Bienvenido. Mucho gusto saludarte, gracias por la invitación, Gabriel. Oye, Raimundo, profesor, pues primero tu opinión, a bote pronto tu opinión, me gustaría conocer tu opinión sobre lo que se anunció el día de hoy, que se ha estado comentando alrededor de la inflación, que está alcanzando el 7% la anualizada y que bueno, pues ya se veía venir algo que pues por más que digan que tienen otros datos, pues ahí está. ¿Cómo ves este tema, Raimundo? Bueno, mira, sin duda que la inflación es un impuesto adicional que pagamos todos los consumidores, que se mete a nuestro bolsillo, que nos quita poder adquisitivo y que está implícito ahí en los precios que pagamos de bienes y servicios. Este fenómeno de la inflación que se ha intentado caracterizar sobre todo por uno de los subgobernadores de nuestro Banco de México como transitorio, pues ya no es tan transitorio porque incluso los propios productos del campo, de la ganadería, que no fueron suspendidas esas actividades en toda la pandemia, pues se comportan los precios, es cierto, con un ciclo de alzas y bajas, pero muchos de estos productos alimentarios, cuando tú los empiezas a analizar a detalle, ejotes, chile serrano, tomate, jitomate, melones, hortalizas, etcétera, ya su ciclo ya pasó y aún así siguen los precios a la alza. Entonces, la llamada estacionalidad, que pudiera ser transitorios, esas variaciones, no se está comportando de esa manera. ¿Y por qué no se está comportando de esa manera? Porque los productos, las mercancías que compramos nosotros, como sillones, mesas, lámparas, cosméticos, ropa de vestir, medicamentos, son productos que están ahí en el llamado componente subyacente. Es decir, que son mercancías que ya absorbieron incremento de costos debido justamente a este componente que estás tratando de la desincronización en las cadenas globales de abastecimiento. Sí, justamente que ese es un tema que bien dice el presidente y tratan, creo yo, de por lo menos lavarse un poquito la cara y las manos al decir que bueno, esto no es nada más, es un tema doméstico, no es un tema nacional, es un tema internacional. Ahora, antes de entrarle a todo esto que estamos viendo sobre la cadena de suministros, y me gustaría que entrarle sobre todo para conocer en México en dónde se encuentra dentro de la cadena de suministros. Pero antes de irnos a este tema, ya para cerrar la inflación, mucho se habló y mucho se criticó que el gobierno no, durante la peor etapa del confinamiento, no haya pues intervenido la economía a través de programas de apoyo anticíclicos y pues sigue siendo, digamos, un tema que ahí está. No sé si, digamos que también ahí pudo haber sido, se pudo haber arrastrado toda esta situación de no apoyar de esta manera. Raimundo, ¿qué te parece? Sí, sobre todo porque esos incentivos o esos apoyos que eran de orden temporal iban obviamente desde el suspender temporalmente, por ejemplo, las contribuciones obrero-patronales e impuestos de los empresarios, que no era rescatarlos, era simplemente diferirlos. Entonces, eso se convirtió en un componente de costos adicionales, por ejemplo, para soportar pago de rentas, pago de energía eléctrica, pago de nóminas en plena pandemia. Eso te incrementa los costos y a final de cuentas, como microempresario, empresario mediano o grande, tienes que trasladarlos al consumidor, pero no es por trasladar ese incremento en esos costos al consumidor, pues por simplemente tú no querer sacrificar sus utilidades, no, sino justamente porque no hubo incentivos para apoyarte, pues los empresarios y los trabajadores también tuvimos que absorber ese confinamiento y esos costos del confinamiento. Así que, bueno, desde luego se podrá decir que en países como Estados Unidos, con los apoyos fiscales equivalentes al 25% de su Producto Interno Bruto, pues también han provocado un golpe inflacionario que se da a conocer hoy y anualizado del 5%. Sí, nada más que es diferente haber apoyado en los Estados Unidos a que las personas guardaran las medidas sanitarias en sus propios hogares con seguros de desempleo y otro tipo de incentivos para que no dejaran de consumir. Acá no, acá tuvimos que dejar de consumir, entre otras cosas, por la desocupación y la caída en los salarios, justamente por las medidas de confinamiento.
Que ahí uno podría inclusive argumentar que provocó ahorro, ¿no? Dejar de consumir, bueno, provoca ahorro en ciertos sectores. Ahora, bien ponías, y ahora sí le entramos al... ¿Dónde está México hablando de la cadena de suministros? Y sobre todo que la crisis está planteando, sobre todo en el tema de los contenedores, que los puertos, la infraestructura, se nos está quedando corta ante la gran demanda de productos, suministros, la gran demanda, de logística. ¿En dónde se encuentra México actualmente? Bueno, para ir de lo general a lo particular, mi querido Gabriel, fíjate nada más en qué nivel nos encontraremos de cadenas globales de abastecimiento de muchos bienes que consumimos, que el 54% de nuestro Producto Interno Bruto es equivalente al valor de las importaciones y exportaciones. El 54% de nuestro Producto Interno Bruto se explica solamente por el flujo, el valor de las mercancías que importamos y exportamos. Y esas mercancías son desde materias primas, bienes intermedios y bienes finales. Nada más para que usted se dé cuenta en qué estaremos de esa cadena global de abastecimiento. Le voy a poner dos ejemplos. La industria automotriz, motores, ejes, portezuelas, asientos donde usted va dentro del automóvil, arneses electrónicos, son fabricados, ensamblados en 18 países aproximadamente diferentes, entre los que finalmente en México, Estados Unidos y Canadá agregamos más valor y tenemos las preferencias arancelarias. Pero piense usted en la prenda de vestir que seguramente alguna de ellas, o la propia corbata que Gabriel Camacho tiene puesta, pudo haber sido diseñada en Italia, la tela y el hilo pudieron haber sido manufacturados en Asia y todo ello comercializado en México. O bien el reloj de manecillas que tienes, o el reloj electrónico, tu propio teléfono celular, un sillón en tu casa, tu backpack. Vaya, estamos en cadenas globales de abastecimiento, donde incluso los propios alimentos como pueden ser los elementos de las latas de aluminio, de plomo, que tienen elementos de importación. Entonces, esa es la cadena global de abastecimientos en la que estamos involucrados en muchos bienes que consumimos todos los días. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que esas cadenas globales de abastecimiento se afectaron porque la suspensión de las llamadas actividades no esenciales, fundamentalmente en la industria de manufactura, se suspendieron en diferente momento. Entonces, si hablamos de que en Asia, particularmente en China, se suspendieron actividades en enero del 2020, febrero a marzo, después pasó a Europa, todo el continente europeo, después en México, se fueron desarticulando los controles de inventarios. Si tú participas en una parte, por ejemplo, de la fabricación de una backpack, y tú fabricas simplemente la pintura para esos elementos textiles, bueno, pues entonces, si paraste en Europa, en una fecha determinada, pues tus inventarios dejaron de moverse hacia adelante en la cadena de suministro, como también afectaste a la de tus proveedores. Y ahora, en la reapertura que también se dio en momentos diferentes, todos los inventarios tienen que reponerse en diferente momento. Justamente lo que mencionaba tu invitado anterior de los contenedores. No es que haya una crisis porque los contenedores se hayan ido al fondo del mar o porque no sean eficientes en la producción de contenedores. No, es porque ahora la sobredemanda que hay por el movimiento internacional de materias primas, bienes intermedios y bienes finales, pues lo que provoca no alcanza. Entonces los costos se incrementan y esto se refleja en precios adicionales a los consumidores. Hay quien me decía, inclusive un académico también me decía, es que inclusive yo creo que hasta Santa Claus, los Reyes Magos, yo creo que ya no van a alcanzar a llegar, hablando de la logística de distribución dentro de la cadena de suministros. ¿Qué tan factible podría ser que crezca la infraestructura dentro de la cadena de suministros en México? Ya veíamos una alternativa, utilizar otros puertos, pero que pues al final de cuentas no alcanzan a cubrir las necesidades. ¿Verías como una especie de, una solución, no creo que sea a corto plazo, pero pensando en estos apagones que se dieron de la economía y como bien comentas, de pronto apaga la economía o digamos baja la demanda por un encierro que ya estamos viendo, por cierto, la cuarta ola, y estamos viendo nuevamente más restricciones en otros países. ¿Tú considerarías que México podría entrar a una especie de planteamiento de crecimiento de este tipo de infraestructura? Mira, desafortunadamente no, porque esa infraestructura se arranca
en términos de infraestructura por el gasto público. En el caso de nuestro país ya sabemos cuál es el tipo de infraestructura que se está impulsando, las obras emblemáticas de este gobierno, que son 4 nada más: Tren Maya, Santa Lucía, Dos Bocas, Sí. y la parte del Istmo. Pero nada más echemos una vuelta hacia atrás, y aquí lo has hecho tú en tus espacios. Ha habido cuando menos 5 reuniones en Palacio Nacional entre la iniciativa privada en voz de Carlos Salazar, en que se han anunciado proyectos de infraestructura entre iniciativa privada y el gobierno. Y no hay nada absolutamente de ello, justamente porque se ha sembrado la desconfianza en las obras de infraestructura, porque en cualquier momento, al participar la iniciativa privada en esas asociaciones público-privadas, pues el gobierno con la mano en la cintura puede dar marcha atrás al declararlas de seguridad nacional o incluso expropiarlas, como fue el caso de la planta de Constellation Brands en Mexicali. Pues genera un clima de incertidumbre. Ya para ir cerrando, y también me gustaría tener tu opinión sobre pues esto que está pasando alrededor del Banco de México, pero para cerrar el tema de cadena de suministros, entonces, ¿esperaríamos que solito se vaya asentando toda esta cadena de suministros conforme la demanda, la producción se vaya adecuando a los tiempos, a los calendarios, pero mientras tanto se va a arrastrar pues a la economía? ¿Así va a tener que ser, Raimundo? Sí, la palabra amigable desde luego es como tú lo dices, solito. Pues sí, porque obviamente las empresas van reponiendo sus inventarios, pero la sobredemanda que ha habido de otros, por ejemplo, sectores que utilizan otro tipo de insumos electrónicos, como son los chips, los procesadores, que por cierto tardan 20 días nada más en elaborarse esos dispositivos, sí, pues lo que hacen es provocar justamente esta falta de inventarios para el consumidor final, en el que incluso yo conversaba con una de mis hijas que está en Estados Unidos y dice que el Black Friday justamente ahora se espera que haya la menor cantidad de ofertas posibles porque no hay que ofrecer. Claro. Hay poco inventario y los precios se pueden ir severamente al alza y las ofertas a la baja. Yo lo que desde luego puedo decirte es que sí, se van a ajustar estas cadenas, pero en diferente momento, y esto sería este momento de ajuste nos llevaría cuando menos 6 meses más. Pues entonces, insisto, a pedir ya la cartita santa y a los reyes, porque en una de esas no llegan. Oye, una opinión, Raimundo, una opinión a la incertidumbre, no sé si también podamos mencionarlo como una crisis de incertidumbre alrededor de la designación del Banco de México y todo lo que se ha venido dando ante el anuncio de que pues siempre no, Arturo Herrera no será el próximo gobernador. Mira, se convierte en incertidumbre cuando tenemos un gobierno que es un violador serial de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que ello derivan. Por eso es que se insiste tanto en que si la propia ley del Banco de México establece en su artículo 39 las condiciones para ser miembro de la Junta de Gobierno, entre ellos ser mexicano, no tener más de 65 años al momento de tu nombramiento y sobre todo experiencia mínima de 5 años en política monetaria o en actividades similares, pues son un requisito para hacer bien las cosas, no solamente para ser gobernador o subgobernador, sino para tomar decisiones en un cuerpo colegiado que requiere de decisiones que afectan a todos quienes nos están escuchando, simplemente el movimiento de la tasa de interés o las intervenciones en el mercado para regular la liquidez diaria, tener reservas internacionales bien invertidas en el mundo para soportar las operaciones comerciales y financieras de todos, y además pues que la confianza se desvanece en esa Junta de Gobierno cuando provienen esos nombramientos justamente de violar leyes que no consideran esos requisitos y donde se considera más el 99% de lealtad y el 1% de conocimiento. De ninguna manera con ello yo descalifico a la señora Rodríguez, que entra a este grupo de la Junta de Gobierno, pero pues se requiere justamente de este expertise porque las condiciones son inéditas, incluso hoy donde los bancos centrales enfrentan toma de decisiones.
Sí, estaba leyendo hace ratito, yo ya no sé en qué quedó, pero el 22 pesos el dólar. Entonces, pues hablando de tipo de cambio, de cómo también resiente la economía este tipo de nombramientos, este tipo de vacíos. Y bueno, como bien dices, pues vamos a ver un perfil muy bajo el que ha tenido Victoria Rodríguez. No ha sido muy tan mediática, como bien lo comentamos. Pero bueno, muchísimas gracias, Raimundo, por este análisis. Al contrario, y hoy otorgar el beneficio de la duda ya genera una duda. Sí, totalmente. Raimundo Tenorio, muchísimas gracias, profesor emérito del TEC de Monterrey, que estuvo charlando aquí con nosotros. Gracias.